Hay una historia que se cuenta en los pasillos de las universidades de economía, en los discursos de presidentes y en los manifiestos de revoluciones de mercado. Es la historia de un hombre que cambió el mundo, pero casi nadie sabe que ese hombre nunca quiso hacerlo. No así, al menos. En el verano de 1764, un profesor escocés de mediana edad, conocido por caminar sonámbulo por las calles de Glasgow mientras hablaba solo, aceptó un encargo inesperado: viajar por Europa como tutor de un joven aristócrata. Era un hombre que ponía mantequilla en la tetera en lugar de poner té, que se distraía tanto en la conversación que una vez cayó dentro de un pozo de curtidores, que había pasado los años más felices de su vida estudiando no la riqueza ni el comercio, sino algo mucho más antiguo: por qué los seres humanos se cuidan unos a otros. Lo que escribió durante ese viaje, a ratos por puro aburrimiento, según confesó él mismo, se convertiría en el texto fundacional de la economía moderna. Un libro que transformó la forma en que el mundo entiende el trabajo, el dinero, las naciones, la libertad y el mercado. Y sin embargo, ese libro fue desde el primer día profundamente malentendido. Hay algo extraño y hermoso en esa clase de vida, la vida del pensador cuya idea lo sobrevive tan ampliamente que termina siendo una persona diferente a quien fue. Adam Smith, el hombre real, fue un hijo criado sin padre, un estudiante que abandonó Oxford antes de tiempo, un filósofo más interesado en la compasión que en la competencia, y un anciano que pasó sus últimos años en Edimburgo inspeccionando aduanas y viviendo con su madre. Pero Adam Smith, el mito, se convirtió en otra cosa por completo, en una bandera, en una justificación, en un arma intelectual que personas de todos los bandos han empuñado durante más de 250 años. Si estas historias nocturnas sobre vidas extraordinarias te acompañan al final de un día largo, considera suscribirte al canal y dejar un comentario con el nombre de la próxima persona que quieras conocer entre estas páginas silenciosas de la historia. Es una pequeña señal que significa mucho para quienes construimos estos viajes nocturnos. Vivimos en un mundo que Adam Smith en parte ayudó a diseñar. Los precios que pagamos, los empleos que tenemos, los impuestos que discutimos, la forma en que los gobiernos debaten su propio papel en la economía, todo eso lleva la huella, a veces distorsionada, a veces honesta, de las ideas de un hombre que nunca se llamó a sí mismo economista. Entender quién fue realmente, qué temía, qué amaba y qué quiso decir es entender algo esencial sobre el mundo en que vivimos. Y es también, quizás, la forma más justa de honrarlo. Esta es la historia para dormir de Adam Smith, el filósofo escocés que, casi sin quererlo, inventó el mundo moderno. Capítulo 1. El niño que hablaba solo. Kirkcaldy era una ciudad pequeña junto al mar, en la costa oriental de Escocia. En el siglo XVIII olía a sal y a pescado, a carbón húmedo y a lana mojada. Sus calles bajaban en pendiente hacia el estuario del Forth, donde los barcos mercantes entraban y salían cargados con las mercancías del mundo. Era un lugar de trabajo, no de grandeza, un lugar donde la gente conocía el precio de las cosas porque dependía de ese precio para sobrevivir. En esa ciudad, en un mes de 1723, cuya fecha exacta se perdió con el tiempo, nació un niño al que bautizaron Adam Smith. Su padre, que llevaba el mismo nombre, nunca lo conoció. Había muerto meses antes, en enero, dejando a su esposa embarazada y sola. El hombre había sido inspector de aduanas, un funcionario respetable que conocía bien el movimiento del dinero y las mercancías a través de los puertos escoceses. Había dejado a su familia en condiciones razonables, pero había dejado también un vacío que el niño nunca podría nombrar del todo porque nunca supo con certeza qué forma tenía. Margaret Douglas, la madre, era hija de una familia terrateniente de Fife. Era una mujer educada, seria y profundamente devota de su único hijo,
Nunca volvió a casarse. Dedicó su vida entera a Adam con la clase de concentración silenciosa que solo pueden tener quienes han decidido que una cosa en el mundo merece toda su atención. Y el niño creció bajo esa mirada, envuelto en ese calor particular, consciente desde muy temprano de que el amor puede ser una presencia tan poderosa como una ausencia. La infancia de Adam Smith en Kirkcaldy estuvo marcada por dos cosas que parecen contradictorias: una soledad profunda y una curiosidad insaciable por los demás. Era un niño que observaba, que miraba a las personas trabajar en el puerto, que escuchaba las conversaciones en las tiendas, que seguía con los ojos el movimiento de los barcos en el horizonte y se preguntaba, sin tener todavía palabras para esa pregunta, de qué manera estaban conectadas todas esas vidas entre sí. Tenía el hábito que conservó toda su existencia de hablar solo, de sonreír en medio de una conversación imaginaria con alguien que no estaba en la habitación. Sus contemporáneos lo describirían más tarde como un hombre de distracción cómica, de gestos peculiares, de una sonrisa que a quienes lo conocían les parecía de una bondad imposible de falsificar. Pero hubo un episodio en esa infancia que los biógrafos han recordado siempre con una mezcla de asombro y de alivio. Adam tenía alrededor de 3 o 4 años cuando, durante una visita a un familiar, desapareció. Lo encontraron poco después, o más bien lo recuperaron. Un hombre que venía por el camino había visto a una mujer gitana que cargaba a un niño pequeño que lloraba con desesperación. Se organizó la búsqueda, se dio la voz de alarma y el niño fue rescatado antes de que la caravana se alejara demasiado. Adam regresó a los brazos de su familia sin mayores consecuencias físicas, y durante siglos los historiadores han señalado esa pequeña historia con una sonrisa. Si los viajeros se hubieran alejado un poco más, si nadie hubiera visto nada en ese camino, el mundo podría haber perdido, antes de que siquiera comenzara, al hombre que le enseñaría a entenderse a sí mismo. El niño creció. Asistió a la escuela local en Kirkcaldy, donde aprendió latín, matemáticas e historia. Era un estudiante extraordinario, de esa clase que no necesita que nadie le imponga el aprendizaje porque ya ha descubierto que aprender es una forma de placer. Leía con voracidad, acumulaba libros y a medida que los años pasaban, algo en él iba tomando forma, no solo la inteligencia, sino una disposición particular hacia el mundo. Una disposición que no era la del ambicioso ni la del estratega, sino la del observador, la del hombre que quiere entender por qué las cosas son como son, no para cambiarlas por la fuerza, sino para verlas con mayor claridad. En 1737, cuando tenía 14 años, Adam Smith fue enviado a la Universidad de Glasgow. Era joven para ingresar, aunque no inusualmente en esa época. Glasgow era entonces una ciudad vibrante, cargada de energía comercial, con el olor del tabaco virginiano llegando en los barcos por el Clyde. La universidad era pequeña pero seria, y albergaba a algunos de los pensadores más notables de Escocia. Fue allí donde Adam Smith conoció a Francis Hutcheson. Hutcheson era el profesor de filosofía moral de Glasgow, un hombre de origen irlandés con un talento extraordinario para hacer que las ideas abstractas parecieran urgentes, personales, casi físicamente presentes en la habitación. Enseñaba que los seres humanos no eran las criaturas egoístas y calculadoras que algunos filósofos de la época querían ver en ellos. Enseñaba que existía en cada persona algo parecido a un sentido moral natural, una capacidad innata para reconocer lo bueno y lo justo, que no dependía de la razón fría, sino de algo más cálido, más inmediato, más parecido al sentimiento. Sus clases eran las únicas en Glasgow que se daban en inglés en lugar de latín, un detalle que no era menor. Hutcheson quería ser entendido por personas reales, no solo por académicos. Adam Smith lo absorbió todo.
Años más tarde, cuando ya era un hombre formado y publicado, seguiría refiriéndose a Hutcheson como el nunca olvidado. No era una fórmula cortés, era una deuda genuina, porque Hutcheson le dio al joven Smith la pregunta que organizaría toda su vida intelectual. ¿De dónde viene la moral? ¿De la razón? ¿De la religión? ¿O de algo más profundo, más humano, más parecido a la capacidad de ponerse en el lugar del otro? El joven Adam pasó 3 años en Glasgow bebiendo de esas ideas, participando en las discusiones de la Philosophical Society, descubriendo autores nuevos, construyendo lentamente una arquitectura mental que todavía no tenía nombre, pero que ya tenía una forma reconocible. Era la forma de alguien que creía, fundamentalmente, que los seres humanos no son enemigos entre sí, que la vida en sociedad no es solo una guerra fría de intereses opuestos, que existe en la naturaleza misma de la persona una inclinación hacia el otro que no puede explicarse solo con el beneficio propio. Era una idea hermosa y era, en muchos sentidos, la idea más peligrosa que Adam Smith tendría en su vida, no porque fuera falsa, sino porque el mundo que su obra ayudaría a construir la pondría a prueba de maneras que él nunca pudo imaginar. En 1740, Smith ganó una beca para continuar sus estudios en Oxford. Era un honor considerable. La Universidad de Glasgow lo había elegido para la Snell Exhibition, una beca que enviaba a los mejores estudiantes escoceses al Balliol College de Oxford. Smith hizo el largo viaje al sur, cruzó la frontera entre Escocia e Inglaterra y llegó a los edificios de piedra antigua de la universidad más famosa del mundo. Lo que encontró ahí lo decepcionó de una manera que nunca olvidaría. Oxford era rica. Oxford era antigua. Oxford era, en muchos sentidos, exactamente lo contrario de lo que una universidad debería ser. Los profesores, con sus rentas aseguradas independientemente de cuántos estudiantes asistieran o de cuán bien enseñaran, hacían muy poco. Las clases eran escasas, formales y aburridas. El ambiente intelectual que Smith había respirado con tanta avidez en Glasgow era aquí casi inexistente, reemplazado por rituales, jerarquías y una complacencia que olía a siglos de acumulación sin renovación. Smith pasó 6 años en Oxford. Los pasó en su mayor parte solo en la biblioteca. Leyó todo lo que pudo, enseñó latín, griego, francés e italiano. Estudió filosofía antigua y moderna por su propia cuenta, con una disciplina que nadie le imponía y que él mismo se construyó para no perderse. Pero los años no fueron felices. Sus cartas a su madre desde Oxford están llenas de una melancolía contenida, de la clase de tristeza que no grita, sino que simplemente pesa. Hacia el final de su estancia, comenzó a sufrir temblores, lo que algunos biógrafos han interpretado como los síntomas de un agotamiento nervioso. En 1746, 2 años antes de que su beca terminara, Adam Smith empacó sus libros y regresó a Escocia. Oxford no le había dado casi nada que no hubiera podido encontrar por su cuenta, pero le había dado algo que quizás valía más que cualquier enseñanza: la certeza clara y documentada de que las instituciones que no deben rendir cuentas tienden inevitablemente a corromperse. Años más tarde, cuando escribiera sobre la pereza de los profesores universitarios y la necesidad de que los maestros dependieran del interés de sus estudiantes para sobrevivir, no estaría hablando en abstracto, estaría recordando Oxford. Y ese recuerdo, frío y específico, alimentaría algunas de las páginas más lúcidas que escribiría sobre la economía de la educación. El muchacho que hablaba solo había regresado a casa, pero ya no era del todo el mismo muchacho. El mundo antiguo de sus certezas de infancia se estaba resquebrajando y en su lugar crecía algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre, pero que llenaba cada página que leía y cada paseo que daba por las orillas del Forth, hablando en voz baja con los interlocutores invisibles que siempre lo acompañaban. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Capítulo 2.
La oscuridad de Oxford y la amistad que lo salvó. Cuando Adam Smith regresó a Escocia en 1746, tenía 23 años y ningún empleo. Tenía a su madre, tenía sus libros y tenía la certeza incómoda de que su educación formal había terminado de una manera bastante diferente a como había comenzado. Los años en Oxford lo habían dejado formado pero insatisfecho, equipado pero sin destino claro. Fue en ese momento de pausa, de ese espacio entre lo que había sido y lo que podría ser, cuando la vida de Adam Smith comenzó a tomar la forma que lo haría memorable. Regresó a Kirkcaldy primero, al calor de la casa de su madre, a la vista familiar del estuario. Leía, caminaba, pensaba, y fue durante esos meses de quietud cuando Henry Home, Lord Keynes, uno de los grandes juristas y filósofos de Escocia, oyó hablar del joven Smith y decidió que valía la pena conocerlo. Lord Keynes era un hombre con conexiones profundas en el mundo intelectual escocés, un animador de talentos que sabía reconocer la inteligencia cuando la veía. Lo que vio en Smith lo convenció de patrocinar algo poco usual, una serie de conferencias públicas en Edimburgo. En 1748, Adam Smith subió por primera vez a un podio público, no en una universidad, no como profesor titulado, sino como un hombre joven, sin cargo oficial, que simplemente tenía cosas importantes que decir sobre retórica, sobre literatura, sobre el lenguaje y su relación con la razón y el sentimiento. Las conferencias fueron un éxito. Smith no era, según los testimonios de quienes lo conocieron, un gran orador en el sentido tradicional. Su voz no retumbaba, sus gestos eran peculiares. A veces perdía el hilo de una frase y comenzaba de nuevo desde otro ángulo, siguiendo el pensamiento con una fidelidad que podía resultar desconcertante para el oyente. Pero había en sus palabras algo que compensaba todos los defectos de forma, una honestidad absoluta, una precisión que hacía que las ideas oscuras de pronto parecieran sencillas, y una calidez que hacía sentir al oyente que no estaba siendo enseñado sino acompañado en un descubrimiento. Fue en Edimburgo, durante esos años de conferencias, cuando Adam Smith conoció a David Hume. Es difícil exagerar lo que significó esta amistad. Los historiadores que la han estudiado a fondo, y hay libros enteros dedicados a ella, la llaman, sin ironía, una de las amistades más importantes en la historia del pensamiento humano. Hume era 11 años mayor que Smith. Era ya famoso, o más bien infame. Su tratado de la naturaleza humana y sus ensayos habían sacudido los cimientos de la filosofía moral y religiosa de su época, y la Iglesia lo señalaba como un peligro público. Se rumoraba con razón que era ateo, o al menos agnóstico en un grado tan profundo que la diferencia era más teológica que práctica. Era también brillante, generoso, gordo y alegre, con un humor seco y una capacidad de argumentación que dejaba a sus oponentes sin palabras antes de que se dieran cuenta de que habían perdido la discusión. Smith y Hume se encontraron y se reconocieron. No de inmediato, quizás, no en el primer apretón de manos, sino gradualmente en las conversaciones que se extendían más allá de lo previsto, en las cartas que comenzaron a intercambiarse con una regularidad que ninguno de los dos parecía haber planeado. Eran diferentes en temperamento. Hume era extrovertido, festivo, seguro de sí mismo hasta el punto de la temeridad. Smith era reservado, absorto en sus pensamientos, propenso a la distracción y a la timidez social, pero en el nivel que importaba, el nivel de las ideas, de las preguntas que no los dejaban dormir, eran casi lo mismo. Compartían la convicción de que la filosofía debía partir de la observación del ser humano real, no de principios abstractos deducidos desde una torre de marfil. Compartían el rechazo a las explicaciones puramente religiosas de la moral. Compartían la fascinación por cómo las sociedades se organizan, cómo los juicios morales emergen de la vida colectiva, cómo el interés individual y el bienestar social pueden o no coincidir.
y compartían algo más difícil de nombrar, una especie de afecto intelectual, la satisfacción particular de hablar con alguien que entiende lo que uno dice antes de que uno haya terminado de decirlo. Para Smith, que había crecido sin padre y que guardaba su mundo interior con una discreción casi excesiva, Hume fue algo más que un colega. Fue, en todos los sentidos que importan, el amigo de su vida. El único hombre en cuya presencia Smith parecía capaz de relajarse del todo, de reírse, de dejar de caminar en la distracción habitual y estar completamente presente. Esta amistad lo sostendría durante décadas. Y cuando llegara el momento de la prueba más difícil, cuando la muerte tocara a la puerta con su forma más silenciosa y más cruel, Smith encontraría en esa amistad el material para uno de los actos de valentía más discretos de su vida. Pero antes de llegar ahí, la vida tenía otros capítulos que escribir. En 1751, la Universidad de Glasgow ofreció a Adam Smith la cátedra de lógica. Era un nombramiento inusual para alguien tan joven, para alguien sin un libro publicado y sin más credencial formal que las conferencias de Edimburgo. Pero la reputación de Smith ya circulaba en los círculos académicos escoceses con suficiente claridad como para que el nombramiento no sorprendiera a quienes lo conocían. Un año más tarde, cuando el titular de la cátedra de filosofía moral murió, Smith fue elegido para ese cargo, que era el que realmente importaba, el que había ocupado Hutcheson, el que estaba en el corazón del proyecto intelectual escocés. Smith tenía 28 años. Era profesor de la materia que más amaba, en la universidad que más admiraba, en el país que conocía y quería. Comenzó a enseñar con una energía que sus estudiantes recordarían durante décadas. Sus clases de moral eran, según todos los testimonios, extraordinarias. No por su erudición, que era vasta, sino por la manera en que Smith lograba que la filosofía pareciera una conversación urgente sobre asuntos que afectaban a todos los presentes. Hablaba de cómo los seres humanos se juzgan entre sí, de cómo la sociedad construye sus normas morales, de cómo la conciencia no es un mandato divino, sino una voz interior formada en el contacto con los otros. El aula de Glasgow era en esos años uno de los lugares más vivos del mundo intelectual europeo. Llegaban estudiantes de toda Escocia, de Inglaterra, de las colonias americanas, de familias aristocráticas que querían dar a sus hijos algo más que una educación técnica. Smith los recibía a todos con la misma mezcla de exigencia y afecto. Era exigente con las ideas, no con las personas. Esperaba que sus estudiantes pensaran con rigor, pero nunca los humillaba. Hay algo en esa actitud, la del maestro que cree genuinamente en la capacidad del otro, que también viene de Hutcheson, que también es parte de la herencia de Kirkcaldy, que también quizás viene de una infancia en que el amor fue siempre más presente que la crítica. Durante esos años en Glasgow, Smith comenzó a reunir el material que se convertiría en su primer libro. No era un libro de economía, era un libro sobre algo más profundo, sobre cómo los seres humanos saben lo que está bien y lo que está mal, sobre el mecanismo interno del juicio moral, sobre la naturaleza de la conciencia y el papel de la simpatía en la construcción del carácter. Smith pasaba horas en su estudio, rodeado de papeles apilados en torres improbables, con un desorden que asombraba a sus visitantes, pero que aparentemente tenía una lógica interna que solo él podía descifrar. Escribía despacio, revisaba y reescribía. Se describía a sí mismo en cartas como un trabajador lento, muy lento, que deshace y rehace todo lo que escribe al menos media docena de veces antes de quedar medianamente satisfecho. Era perfeccionista con la profundidad que solo tienen los que temen genuinamente publicar algo que no esté a la altura de la verdad que intentan decir. Mientras tanto,
En Edimburgo y en Glasgow, en los clubes y las tabernas donde los intelectuales escoceses se reunían a debatir, la amistad con Hume se profundizaba. Se escribían cartas largas, llenas de argumentos y contraargumentos, de bromas y de críticas mutuas que ninguno tomaba como insulto porque ambos sabían que venían del respeto. Hume leía los borradores de Smith y los comentaba con una franqueza que a veces hacía sonrojar y siempre mejoraba el texto. Smith hacía lo mismo con los escritos de Hume, aunque con mayor cautela cuando el tema era la religión, porque Smith, a diferencia de su amigo, tenía que vivir en una Escocia donde la Iglesia todavía tenía poder real sobre las carreras académicas. Era una diferencia que los definía y que los unía al mismo tiempo. Hume desafiaba al mundo con una alegría casi irresponsable. Smith calculaba, esperaba, se movía con más cuidado, pero en las preguntas que importaban, en las preguntas sobre cómo viven los seres humanos y qué los hace buenos o malos, los dos llegaban a lugares sorprendentemente parecidos, y eso era, en el fondo, lo que hacía que la amistad fuera tan valiosa. No la coincidencia, sino la conversación que surgía de la diferencia. El año 1759 llegó con nieve tardía sobre Glasgow y con la publicación del libro que Adam Smith llevaba años construyendo. Se llamaba La teoría de los sentimientos morales, y el mundo, para sorpresa de nadie que lo hubiera escuchado enseñar, lo recibió con una admiración que iba mucho más allá de Escocia. La oscuridad de Oxford había quedado atrás. La amistad que lo salvó seguía ahí, más firme que nunca. Algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre, empezaba a moverse en el horizonte. Capítulo 3. El filósofo de la compasión y la mano invisible, la teoría de los sentimientos morales, apareció en las librerías de Londres y Edimburgo en 1759 y produjo uno de esos raros efectos que los libros de filosofía casi nunca consiguen. Fue leída por personas que no eran filósofos, no porque fuera simple. Era rigurosa, densa en algunos momentos, exigente con la atención del lector, pero tenía algo que los libros de filosofía de esa época raramente poseían: una calidez humana genuina, una forma de hablar sobre la vida interior que hacía que el lector se reconociera en cada página. Smith no estaba describiendo a una criatura abstracta llamada el hombre. Estaba describiendo a las personas que uno veía en la calle, a los vecinos que discutían en el mercado, a los amigos que se alegraban y sufrían, a uno mismo en los momentos de duda moral más ordinarios. La tesis central del libro era, en apariencia, sencilla. Los seres humanos, argumentaba Smith, tienen una capacidad natural de sentir algo parecido a lo que sienten los otros, no de manera perfecta, no de manera automática, sino a través de un acto de imaginación. Nos ponemos, mentalmente, en el lugar de quien observamos, intentamos sentir lo que sentiríamos si estuviéramos en su situación y comparamos ese sentimiento imaginado con la reacción real de la persona. Si coinciden, aprobamos. Si no coinciden, desaprobamos. A eso Smith lo llamaba simpatía, aunque la palabra que usamos hoy y que se acerca más a lo que quería decir es empatía. El libro iba mucho más lejos, porque si la moral emerge de este proceso de observación mutua y ajuste recíproco, entonces la conciencia no es un regalo divino ni un mandato de la razón pura. Es algo que construimos juntos en el contacto con los otros a lo largo del tiempo, y eso significaba algo que pocos filósofos de la época estaban dispuestos a decir en voz alta: que la moral es, en el fondo, un producto social, no arbitrario, no relativo en el sentido superficial, pero sí dependiente de la vida en comunidad de una manera que ninguna teología podía capturar del todo. Había también en el libro una figura que se convirtió en una de las contribuciones más originales de Smith a la historia del pensamiento: el espectador imparcial. Smith argumentaba que cada persona lleva dentro de sí una especie de juez imaginario,
un observador interior que no es ni completamente uno mismo ni completamente la sociedad que nos rodea. Es una voz que intenta ver nuestra conducta desde afuera, con la frialdad que no puede tener quien está en el centro de la acción. Es, en términos modernos, algo parecido a la conciencia entendida como el intento continuo de juzgarnos a nosotros mismos con la misma severidad y la misma ecuanimidad con que juzgaríamos a un extraño. Era una idea poderosa y era también, aunque nadie lo decía explícitamente, una idea radicalmente opuesta a la imagen de ser humano que el mundo del comercio y el mercado comenzaba a proponer con mayor insistencia, la del individuo que calcula su beneficio personal sin otra brújula que el interés propio. Smith no estaba en contra del interés propio. Creía, siguiendo a Hume y a Hutcheson, que el interés propio era un motor legítimo y necesario de la vida humana. Pero insistía en que no era el único motor, ni siquiera el más importante, en la construcción de una vida buena. La simpatía, la generosidad, la justicia, el sentido de comunidad. Todos esos impulsos eran, para Smith, igualmente naturales, igualmente humanos, igualmente dignos de ser estudiados y cultivados. La teoría de los sentimientos morales fue un éxito inmediato. Estudiantes de toda Europa viajaron a Glasgow para escuchar a su autor. El libro fue comentado, debatido, traducido. Hume le escribió a Smith con una generosidad genuina. La obra era admirable, decía, aunque le hacía algunas observaciones que Smith recibió y consideró con la seriedad que daba a todo lo que venía de su amigo. Pero el éxito trajo también algo que Smith no había anticipado del todo: el interés de gente poderosa. A finales de 1763 llegó a Glasgow una propuesta inusual. Charles Townshend, el canciller del Exchequer del gobierno británico, quería contratar a Smith como tutor privado de su hijastro, el joven Henry Scott, tercer duque de Buccleuch, que estaba a punto de emprender el gran tour europeo. Era una posición bien remunerada, 300 libras al año más gastos, más una pensión vitalicia de 300 libras adicionales, casi el doble de lo que ganaba como profesor, y ofrecía algo más que el dinero: tiempo, libertad de movimiento y la posibilidad de conocer el continente que él solo había estudiado desde los libros. Smith aceptó. Renunció a su cátedra en Glasgow, y cuando intentó devolver las tasas que los estudiantes habían pagado por el semestre inconcluso, estos se negaron a aceptar el dinero, un gesto que dice mucho sobre el afecto que le tenían, y en febrero de 1764 emprendió el viaje hacia el sur y luego hacia Francia. Lo primero que anotó sobre su nueva vida fue el aburrimiento. Toulouse, donde el duque y su tutor pasaron el primer año y medio, era una ciudad hermosa pero cerrada a los extranjeros. La sociedad local era formal, las conversaciones eran difíciles, y Smith, que nunca había sido particularmente dotado para la vida social, se encontró con demasiadas horas vacías y demasiado pocas ideas con quien intercambiarlas. En una carta a Hume, admitió lo que estaba haciendo para llenar ese tiempo. Había comenzado a escribir un libro, era casi una broma, como si la única salida del tedio fuera crear un sistema completo de pensamiento económico. No era solo tedio lo que impulsaba la escritura. Smith había pasado años dando clases sobre jurisprudencia y economía política, además de filosofía moral, y había ido acumulando un conjunto de ideas sobre el comercio, la riqueza, el trabajo y las naciones que necesitaban un hogar definitivo. Las conferencias de Glasgow habían sido ese hogar provisional. Ahora, con tiempo y silencio, podía empezar a construir el permanente. Después de Toulouse, el grupo viajó a Ginebra, y fue allí, en esa ciudad de relojes y de calvinismo y de exiliados ilustres, donde Smith conoció a Voltaire. Tenía entonces 70 años Voltaire y vivía en Ferney, cerca de la frontera suiza, en un retiro que era menos un refugio que un cuartel general de la Ilustración europea. Smith fue a visitarlo.
Los detalles de la conversación se perdieron, pero lo que se sabe es que Smith salió de ese encuentro con una admiración profunda. Voltaire era, para él, lo más cercano que había visto a un gigante, no por la suavidad, sino por la claridad, no por el poder, sino por la capacidad de ver lo que otros preferían no ver y decirlo en voz alta, sin miedo a las consecuencias. Luego vino París. París era otra cosa. París era el centro del mundo intelectual europeo, la ciudad donde las ideas competían con el pan por la atención de la gente. Smith llegó en 1765 y fue recibido en los salones de la aristocracia ilustrada con el respeto que ya le correspondía como autor de la teoría de los sentimientos morales. Conoció a los fisiócratas, el grupo de pensadores liderado por François Quesnay, médico del rey Luis XV y fundador de la primera escuela de pensamiento económico sistemático. Los fisiócratas creían que la riqueza verdadera venía de la tierra, no del comercio, que los mercaderes y los industriales eran clases parasitarias y que la economía debía dejarse fluir libre de las trabas del Estado. Del mismo modo en que dejamos fluir la sangre en el cuerpo, Smith no estaba de acuerdo con todo, pero los fisiócratas le dieron algo valioso, el ejemplo de que era posible pensar la economía como un sistema, como un conjunto de fuerzas interconectadas que seguían leyes reconocibles, igual que la naturaleza seguía las leyes de Newton. Esa idea, la economía como sistema natural, sería fundamental en lo que Smith estaba construyendo. Conoció también a Turgot, al economista Necker, y en una de esas coincidencias que la historia guarda como si supiera su importancia, a Benjamin Franklin, el filósofo, inventor y diplomático americano que en unos pocos años participaría en la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. No hay registro de qué hablaron Smith y Franklin en detalle, pero es difícil imaginar que dos mentes de esa calidad, reunidas en el París de 1765, no hablaran del gran tema del momento. ¿Qué hace que una nación sea próspera? ¿Y qué precio paga por esa prosperidad? Luego, en 1766, la historia giró de repente. El hermano menor del duque de Buccleuch murió en París de fiebre. Smith acompañó al joven en su duelo, cerró el capítulo europeo y volvió a Escocia. Regresó a Kirkcaldy, a la casa de su madre, a las calles del puerto donde todo empezaba. Y en esa pequeña ciudad junto al mar durante casi 10 años, Adam Smith escribió el libro que cambiaría el mundo. Eran años de una disciplina monástica. Smith se despertaba temprano, paseaba por la playa antes del amanecer, desayunaba en silencio y se sentaba a escribir durante horas. Recibía pocas visitas. Respondía a la correspondencia con Hume y con un pequeño círculo de amigos intelectuales. Rechazaba invitaciones, no viajaba, miraba por la ventana hacia el Fort y pensaba con toda la concentración que era capaz de reunir en la naturaleza de la riqueza, en la fuente del trabajo, en la razón por la que algunas naciones prosperaban y otras se hundían. La mano que escribía era lenta. El hombre que pensaba, imparable, capítulo 4. La riqueza de las naciones y el mundo que despertó. El 9 de marzo de 1776 fue un día ordinario en Londres. Las calles olían a carbón y a barro, los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías, los barcos en el Támesis cargaban y descargaban el comercio del imperio. Nadie en esas calles sabía que ese día se publicaba un libro que cambiaría la manera en que la humanidad pensaría sobre el dinero, el trabajo, el poder y la libertad durante los siglos siguientes. El libro se llamaba Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Su autor era Adam Smith, de Kirkcaldy, Escocia, que tenía 53 años y que lo había escrito a lo largo de una década de silencio voluntario. El mundo lo esperaba, aunque todavía no lo sabía. La primera edición se agotó en 6 meses. Lo que Smith había construido era algo sin precedente.
un sistema completo de pensamiento sobre cómo funcionan las economías, escrito con la misma ambición con que Newton había escrito sobre el movimiento de los planetas. No era un libro de consejos para comerciantes, no era un tratado de contabilidad, era una filosofía de la riqueza, una explicación de por qué las naciones se enriquecen o se empobrecen, de qué papel juega el trabajo en la creación del valor, de cómo los precios se forman, de cómo los mercados coordinan millones de decisiones individuales sin que nadie las dirija desde arriba. Comenzaba con una audacia que todavía sorprende. En una fábrica de alfileres, Smith describía con detalle pasmoso lo que ocurría cuando la fabricación de alfileres se dividía en operaciones especializadas. Un solo trabajador, haciendo el alfiler completo desde el principio hasta el fin, podría fabricar quizás 20 al día. Pero si 10 trabajadores dividían el proceso en 18 operaciones distintas, cada uno especializado en su paso, esos 10 hombres podían producir 48.000 alfileres al día. 48.000. La diferencia no venía de la magia ni del esfuerzo adicional, venía de la organización, de la especialización, de lo que Smith llamaba la división del trabajo. Era una idea que parece obvia ahora, desde el otro lado de la revolución industrial y de 2 siglos y medio de economía aplicada. Pero en 1776 era una revelación, porque lo que Smith estaba diciendo no era solo que trabajar de manera especializada era más eficiente, estaba diciendo algo más profundo, que la fuente de la riqueza de las naciones no era el oro acumulado en las arcas del rey, como creían los mercantilistas, ni la tierra cultivada, como pensaban los fisiócratas. La fuente de la riqueza era el trabajo humano, organizado de manera inteligente, libre de trabas artificiales, capaz de producir más de lo que cualquier mente individual podría planificar desde arriba. Bulle de ahí venía la defensa del mercado libre, no como un dogma, no como una ideología, sino como una observación, que cuando las personas intercambian libremente lo que producen, guiadas por su interés propio, el resultado tiende a ser más eficiente y más beneficioso para todos que cuando un gobierno centralizado intenta controlar ese intercambio. Que los precios formados por la interacción de millones de compradores y vendedores transmiten información que ningún planificador podría recopilar. Que la libertad económica no es solo un bien en sí misma, sino un mecanismo que funciona. Fue en ese contexto donde apareció la frase más famosa que Adam Smith escribiría en toda su vida. Una frase que usó apenas 3 veces en toda su obra. Una frase que se convirtió en manos de otros en el símbolo de una era, la mano invisible. Smith la mencionó casi de pasada, en un momento del libro donde explicaba por qué los comerciantes tienden a preferir invertir en la industria local antes que en la extranjera, no por patriotismo, sino por prudencia natural. Ese instinto, decía Smith, hace que el capital fluya hacia donde es más útil para la economía nacional, como si una mano invisible lo guiara. Era una metáfora, no una teoría, era una imagen poética para ilustrar el hecho de que las consecuencias beneficiosas de las acciones individuales con frecuencia no son las que los actores se proponen, que el bien colectivo puede emerger de decisiones individuales sin que nadie lo haya planeado. Pero esa metáfora, ese pasaje casi secundario en un libro de 900 páginas, se inflaría con el tiempo hasta convertirse en algo que Smith nunca quiso que fuera: el evangelio del laissez-faire absoluto, la justificación de que el mercado siempre sabe, de que cualquier regulación es una interferencia, de que el egoísmo privado produce inevitablemente el bien público, y eso no era lo que Smith había dicho.
Porque la riqueza de las naciones también contenía otras páginas que los comentaristas del libre mercado citaban con menos entusiasmo, páginas donde Smith describía con furia apenas contenida cómo los comerciantes y los fabricantes conspiran siempre para elevar los precios y deprimir los salarios. Páginas donde advertía que la gente del mismo oficio raramente se reúne, ni siquiera para diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público. Páginas donde defendía que los trabajadores tenían derecho a salarios suficientes para vivir con dignidad. Páginas donde atacaba con precisión quirúrgica a la Compañía de las Indias Orientales, la mayor corporación monopólica de su tiempo, por sus abusos, su corrupción y el daño que infligía tanto a los consumidores británicos como a los pueblos de Asia. Smith era un crítico del poder concentrado, no un apóstol de él. Era un defensor de los mercados competitivos precisamente porque desconfiaba de los poderosos. Pero esa versión de Smith, el Smith que defendía a los trabajadores frente a los patrones, el Smith que apoyaba la educación pública financiada por el Estado, el Smith que creía en los impuestos progresivos, esa versión sería, con el tiempo, la que más olvidarían quienes más se reclamarían sus herederos. Ese año de 1776 fue uno de los más extraños y cargados de la historia moderna. El mismo año en que Smith publicaba su libro, las colonias americanas declaraban su independencia de Gran Bretaña. Smith leyó la declaración con atención y, aunque no estaba de acuerdo con todo, simpatizaba con mucho. Había escrito en La riqueza de las naciones sobre las tensiones entre Gran Bretaña y sus colonias americanas, con una claridad que a algunos funcionarios les parecía incómoda. Las colonias, argumentaba, debían tener representación si pagaban impuestos. El imperio comercial que su país había construido estaba fundado en privilegios injustos, monopolios artificiales y restricciones que dañaban tanto a los colonos como a los propios consumidores británicos. No era el libro que el gobierno quería escuchar, pero era el libro que el mundo necesitaba leer. Y mientras el mundo leía, Adam Smith vivía en Kirkcaldy con su madre y recibía cartas de todas partes. Estadistas, filósofos, comerciantes y reformadores le escribían para agradecerle, para debatir con él, para preguntarle qué pensaba sobre tal o cual política. El primer ministro William Pitt el Joven llegó a declarar que todos eran discípulos de Smith. Edmund Burke lo admiraba. Los fundadores de la nueva República Americana lo citaban. En Francia, los economistas lo leían con la misma reverencia con que los físicos leían a Newton. Sin embargo, ese mismo año de 1776, algo en la vida de Adam Smith se oscureció de una manera que ningún éxito podía compensar. David Hume, el amigo de su vida, estaba muriendo. Hume tenía 65 años y padecía una enfermedad intestinal que los médicos de la época no podían detener. Murió en agosto de 1776 en Edimburgo con una tranquilidad que escandalizó a la sociedad religiosa de su tiempo. Hume no había recurrido a la fe en sus últimos meses. No había pedido los sacramentos, no había demostrado el arrepentimiento que la Iglesia esperaba de alguien que había pasado décadas cuestionando sus fundamentos. Había muerto como había vivido, con humor, con serenidad, con la convicción de que una vida examinada con honestidad no necesitaba el consuelo de los mitos. Smith estuvo con él en esos últimos meses. Lo visitó en Edimburgo. Lo escuchó, y cuando Hume murió, Smith hizo algo que le costaría meses de crítica pública. Escribió una carta al editor William Strahan describiendo la muerte de su amigo. La describió como el ejemplo de una buena muerte. La describió con una admiración genuina, sin disimular que Hume había muerto sin arrepentimiento religioso y que eso, lejos de ser una condena, era una forma de integridad admirable. La carta provocó una tormenta. Los clérigos la atacaron.
Los periódicos la debatieron. Algunos quisieron ver en ella una declaración atea de Smith, lo cual era probablemente una exageración. Lo que Smith había hecho era más sutil y más valiente. Había negado públicamente que la muerte de su amigo fuera una tragedia moral. Había dicho, en esencia, que un hombre puede vivir bien y morir bien sin Dios, y que eso merece respeto y no condena, era el acto de lealtad más íntimo y más arriesgado de toda su vida pública. Y costó lo que costó, críticas, controversia, la incomodidad de ser señalado como sospechoso en una sociedad que todavía medía la virtud en términos religiosos, pero Smith no se retractó. Nunca se retractó ese mismo año. Smith recibió otro tipo de reconocimiento. Fue nombrado comisionado de aduanas de Escocia. Era un cargo bien remunerado, equivalente a 600 libras al año, que lo hacía financieramente independiente para el resto de su vida. Era también, con una ironía que él mismo debió apreciar, el mismo cargo que había ocupado su padre en Kirkcaldy. Inspector de aduanas, funcionario de un sistema comercial que Smith había analizado, criticado y, en cierta medida, reimaginado, se instaló en Panmure House, una casa en el barrio del Canongate en Edimburgo, donde vivió con su madre durante los años que le quedaban. Era una casa grande, llena de libros, con un jardín que raramente usaba porque siempre había papeles que revisar o pensamientos que seguir hasta su destino. Su madre murió en 1784, a los 90 años, y esa pérdida lo afectó de una manera que sus amigos describieron como la más profunda de su vida. El hombre que había pasado décadas estudiando los vínculos entre los seres humanos, el filósofo de la simpatía y el afecto, perdía a la persona que había sido el centro silencioso de todo. Siguió trabajando, siguió revisando sus libros, revisó la teoría de los sentimientos morales hasta el final de su vida, añadiendo nueva materia, corrigiendo argumentos, profundizando ideas. Ese libro, el que él consideraba su mejor obra, el que el mundo leería cada vez menos a medida que la riqueza de las naciones crecía en importancia, seguía siendo su centro más íntimo. Y mientras trabajaba, mientras el mundo fuera de su estudio lo convertía en símbolo y en estandarte, Adam Smith permanecía en su casa de Edimburgo, anciano y cada vez más enfermo, sabiendo que lo que había querido decir y lo que el mundo escuchaba eran cosas que no siempre coincidían. La historia había cambiado bajo sus pies. Capítulo 5. El legado robado y el hombre que quedó atrás. En los últimos días de su vida, Adam Smith hizo una petición. Era julio de 1790 y Smith tenía 67 años. Había pasado meses en cama, debilitado por una enfermedad de los intestinos que los médicos no podían curar con los recursos de la época. Panmure House olía a velas y a libros húmedos, al polvo particular de los volúmenes que habían sido tocados muchas veces y nunca del todo leídos por completo. En la habitación del norte de la casa donde dormía, Smith llamó a sus dos albaceas literarios, Joseph Black, el químico, y James Hutton, el geólogo. Eran hombres de ciencia, amigos de confianza, y a ellos les hizo una petición que no admitía discusión. Quería que quemaran sus manuscritos, 16 volúmenes de escritos sin publicar. Décadas de trabajo, de pensamiento, de reflexiones que nunca habían tenido destinatario más allá de él mismo. Los llevaron, así cuenta su biógrafo John Ray, al jardín de Panmure House y los redujeron a ceniza. Smith observó desde donde podía. No dijo mucho. El fuego hizo lo que el fuego hace, borrar lo que alguien consideraba imperfecto, insuficiente, no apto para ser visto. Se salvaron muy pocas cosas. Un ensayo sobre la historia de la astronomía, que Smith había indicado que podría ser publicable. Algunos fragmentos menores, el resto, todo lo demás, lo que hubiera podido explicar los caminos que no tomó, las dudas que nunca resolvió, las ideas que descartó y las que abandonó a medias, desapareció para siempre en ese fuego de verano en Edimburgo. Pocos días después,
El 17 de julio de 1790, Adam Smith murió. Sus últimas palabras documentadas fueron una expresión de descontento. Lamentaba, según quienes estaban presentes, no haber hecho más, no ser más. Como si todo lo que había construido, las dos obras que habían cambiado el pensamiento de Occidente, le parecieran en ese momento final insuficientes ante la vastedad de lo que todavía quedaba sin entender. Lo enterraron en el Canongate Kirkyard, en Edimburgo, en una tumba sencilla que hoy los turistas visitan entre los adoquines antiguos del barrio viejo. La lápida lo describe como autor de la riqueza de las naciones. No menciona la teoría de los sentimientos morales, y en ese detalle, en esa pequeña omisión, comienza la historia del Adam Smith que no fue, porque lo que ocurrió después de su muerte fue un proceso gradual, lento y en cierta medida inevitable. El mundo se quedó con la parte de Smith que le era más útil y dejó caer el resto. La riqueza de las naciones, con su defensa del mercado libre y su crítica al intervencionismo estatal, era una idea que podía ser convocada, citada, recortada y amplificada para justificar políticas que Smith no habría reconocido. La teoría de los sentimientos morales, con su insistencia en la simpatía, en el espectador imparcial, en la moral como construcción colectiva y en los límites del interés propio como guía de vida, era mucho más difícil de volver en eslogan. Así que el mundo hizo lo que el mundo hace, eligió a lo largo del siglo XIX, a medida que la revolución industrial transformaba Europa y el capitalismo industrial tomaba su forma moderna. El nombre de Adam Smith fue invocado con creciente frecuencia por quienes querían argumentar que los mercados debían ser dejados en paz, que la interferencia del Estado era siempre perjudicial y que la búsqueda del beneficio privado producía automáticamente el bien público. Era una lectura parcial, pero era una lectura cómoda, y las lecturas cómodas tienden a sobrevivir. La mano invisible, esa metáfora casi casual que Smith había usado 3 veces en toda su obra escrita, se convirtió en el símbolo central de una visión del mundo. Los economistas clásicos la adoptaron, los liberales del siglo XIX la elevaron. Los defensores del capitalismo de laissez-faire del siglo XX la convirtieron en artículo de fe. En la década de 1980, cuando Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos emprendieron sus revoluciones de mercado, el nombre de Adam Smith apareció con frecuencia en sus discursos y en los manifiestos de los think tanks que los respaldaban. Smith se había convertido en el padre intelectual de una era, pero era un padre al que nadie había preguntado si aceptaba la paternidad, porque el Adam Smith real había escrito también otras cosas. Había escrito que los empresarios tienden a conspirar entre sí para perjudicar a los consumidores. Había escrito que los salarios bajos son una injusticia, no una eficiencia. Había escrito que la educación de los pobres es una responsabilidad del Estado, porque los pobres no pueden costearla solos y porque una sociedad con ciudadanos ignorantes es una sociedad débil. Había escrito que los impuestos deben ser progresivos, que quien más tiene debe pagar proporcionalmente más. Había escrito con furia sobre los monopolios, sobre las corporaciones que capturan el poder regulatorio para proteger sus intereses a expensas del bien común. Ese Adam Smith, el que desconfiaba del poder privado tanto como del poder estatal, el que veía el mercado no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bienestar humano. Ese Adam Smith fue olvidado con una eficiencia que él mismo, con su comprensión aguda de los intereses en juego, podría haber predicho. Ville, sin embargo, algo sobrevivió, sobrevive todavía. Finales del siglo XX y en las primeras décadas del XXI, algo curioso ocurrió en los estudios académicos sobre Smith. La teoría de los sentimientos morales
comenzó a recuperar lectores, no en las facultades de economía, donde la riqueza de las naciones seguía siendo el texto canónico, sino en las de filosofía, en las de ética, en las de ciencias sociales, entre lectores que buscaban una comprensión del comportamiento humano que fuera más rica y más honesta que el modelo del Homo economicus, ese ser puramente calculador que la economía estándar había propuesto como modelo de la naturaleza humana. Lo que esos lectores encontraban en Smith era sorprendente. Encontraban a un pensador que había predicho con 250 años de anticipación algunos de los debates más urgentes del presente. Encontraban a alguien que entendía que los mercados no son neutrales, que reflejan los valores y los poderes de las sociedades que los crean. Encontraban a un filósofo que creía en la libertad sin olvidar la justicia, en el interés propio sin negar la simpatía, en el progreso económico sin perder de vista el costo humano que ese progreso puede tener. Encontraban, en suma, a un hombre mucho más complicado y mucho más interesante que el ícono de mármol que su nombre había llegado a representar, y encontraban también, en los bordes de esa obra vasta y en los fragmentos de sus cartas que sobrevivieron al fuego, a un ser humano de carne y hueso. Un hombre que habló solo durante toda su vida porque así era como pensaba mejor. Un hombre que nunca se casó y que vivió durante décadas con su madre porque esa era la forma de amor más constante que conoció. Un hombre que dejó quemar 16 volúmenes de pensamiento porque temía que no fueran suficientemente buenos, porque su estándar de rigor era más alto que cualquier reconocimiento externo. Un hombre que defendió a su amigo, ateo ante un mundo que no quería escucharlo, porque la lealtad le parecía más urgente que la prudencia. Un hombre que, al final de su vida, mirando el fuego en el jardín de Panmure House, pudo haber sentido lo que sienten a veces los que piensan demasiado, que el mapa que construyeron para entender el mundo no llegó del todo a reproducir la complejidad del territorio, que quedan siempre regiones sin cartografiar, que el trabajo nunca termina. Ese era el hombre real, ese hombre el que el mito absorbió y transformó, el que el fuego no pudo borrar del todo, sigue siendo más necesario que el símbolo que lleva su nombre. Hay noches en que la historia pesa de una manera particular. Noches en que uno piensa en todas las personas que construyeron el mundo en que vivimos sin saber exactamente qué estaban construyendo, sin poder ver desde su ventana el horizonte que nosotros habitamos. Adam Smith fue una de esas personas. Salió de una ciudad pequeña junto al mar sin padre y con una curiosidad que nadie había pedido que tuviera, y terminó escribiendo, casi por accidente, el texto que más ha influido en la manera en que la humanidad moderna organiza su vida económica. Punto. La historia que vale la pena recordar esta noche no es la del economista que inventó el mercado libre. Es la del filósofo que creía, antes que nada y sobre todo lo demás, que los seres humanos se cuidan unos a otros, que esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir algo parecido a lo que siente quien está frente a nosotros, es el fundamento de la moral, el cemento de la sociedad, la razón por la que la vida en comunidad es posible. Esa idea la tuvo primero que ninguna otra, y esa idea la defendió hasta el final, en el libro que el mundo dejó de leer cuando el otro libro se volvió más útil para quienes tenían prisa. Si el viaje de esta noche te ha traído algo, una imagen, una pregunta, una pequeña luz sobre un mundo que a veces parece construido sin brújula moral, entonces el hombre que escribió esos libros en el silencio de Kirkcaldy y en los cuartos de Panmure House no trabajó en vano. Su trabajo nunca estuvo hecho solo de palabras. Estuvo hecho de la convicción de que entender cómo vivimos juntos es el más urgente de los proyectos humanos. Recorrimos esta noche un largo camino. Empezamos en una ciudad gris junto al mar,
con un niño que hablaba solo y que nunca conoció a su padre. Lo seguimos a Glasgow, donde un maestro le enseñó que la moral no cae del cielo, sino que emerge del contacto entre las personas. Lo acompañamos a Oxford, donde el aburrimiento y la decepción lo convirtieron, sin proponérselo, en el crítico más lúcido de las instituciones que no rinden cuentas. Lo vimos crecer en la amistad con Hume, florecer en las aulas de Glasgow, viajar por Europa con la mente encendida y la pluma lista. Lo vimos publicar el libro que amaba, el libro sobre la simpatía y la conciencia, y luego el libro que el mundo reclamó como suyo. Lo vimos defender a su amigo moribundo con una valentía que pocos recordaron, pero que nadie que la leyó pudo olvidar del todo. Y lo vimos al final, anciano y solo, mirando arder sus propias páginas en un jardín de Edimburgo, insatisfecho con todo lo que había hecho, ignorando que lo que había hecho era suficiente para varios siglos de debate. Lo que queda de Adam Smith no es solo la riqueza de las naciones en los planes de estudio de economía. Lo que queda es la pregunta que hizo antes que nadie con esa claridad. ¿Cómo es posible que los seres humanos, tan propensos al interés propio, sean también capaces de construir juntos algo tan frágil y tan necesario como una sociedad justa? No respondió del todo esa pregunta. Nadie lo ha hecho todavía, pero la forma en que la planteó sigue siendo, 250 años después, la mejor que tenemos. Te cansa ahora. El mundo que Adam Smith no terminó de entender sigue ahí, esperando a quienes tengan el valor de mirarlo con sus ojos, despacio, con curiosidad y con algo de simpatía por todos los que lo habitan. Buenas noches.